Bueno, y hablando de nuestros relatores, dejarlos con Javier Martínez y Francisco. ¿Cómo están? Francisco Espinosa. Muy bien. ¿Y tú? Es bueno, muy bien también. Oye, yo buscando a Jesús y resulta que el tío había entrado de incógnito como user y yo buscando, digo, que no se conecta y el tío estaba camuflado, claro. Es el viejo Ah, que truco del perro viejo, Jesús, que estás con el micro apagado. Y además está sin corbata, bueno, no, tampoco ha sido gran usuario de corbata, pero... ahí está Oye, Jesús, bueno, sí. vamos a avanzar porque Jesús nos ha pedido ser escrupulosos con el horario, porque la gente retirada tiene tiene otras prioridades ahora. Estás con el micro apagado, Jesús. No se te escucha. Tienes que encender el micro. ¿Lo ves o no? Abajo a la izquierda, a lo de la Está cámara. tan de incógnito que está con el micrófono apagado. Ahí Ahí, está. Ahora, ahí, ahora, ahí ahora. sí. Pues qué Eh, raro, lo tenía entendido. Se me oye bien, ¿no? Ahora sí, ahora Sí, se muy te oye. bien. Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Nos tenías en un brete, nos tenías en un brete. No, no, ya estaba, ya estaba. Lo que pasa es que yo tengo aquí al lado a una obligación de 14 meses, ¿sabes lo que te digo? Los abuelos, sí, sí, sí. Y mi hija me ha pedido hoy, por favor, porque la nani se le ha puesto enferma y estoy haciendo aquí un poco de Hacer guardia. canguro, de canguro. Pero bien, de cuidador, de Aprendizaje. cuidador. Qué bien. Y me he Vale, pues pedido este ratito. empezamos y ahí yo te paso enseguida, Jesús. Voy a contar. Esta es la cuarta y última sesión, como estaba diciendo Raúl, de esta serie de sesiones sobre comunidades de práctica. Y hoy vamos a hablar justamente del cierre, cuando hay un cierre, que yo creo que luego Jesús nos va a contar que hay mutaciones, hay comunidades que cierran, hay otras que cambian y se reorganizan y se redirigen. Pero bueno, en ese espacio en el que uno hace una evaluación para comprobar si la comunidad ha cumplido o no, pues con esos propósitos y objetivos que tenía, ¿no? Solamente para que recordéis cuál era nuestra metodología, yo en 5 minutos hago un repaso muy rápido, simplemente para que recordemos de dónde venimos a la sesión anterior. Después venía Francisco, pero hemos cambiado el orden para que le dé tiempo a Jesús, y en realidad Jesús nos va a contar su experiencia en estos procesos de cierre y transformación de la comunidad. Después, Francisco nos contará, según la guía, qué es lo que tenemos escrito en la metodología en la que Jesús fue parte del equipo que la desarrolló. Y luego os vamos a compartir una pequeña evaluación, un formulario para que evaluemos este ejercicio que hemos hecho con vosotros, y luego nos dejamos un espacio también para consultas, preguntas, dudas que surjan, ¿vale? Solo como recordatorio, por si a alguien se le quedó alguna duda, alguna consulta que no alcanzó a hacer la semana pasada, si nos la compartís por el chat y luego las vamos contestando, sobre todo yo creo que en el momento que estéis rellenando la evaluación, ¿vale? Y a modo de recordatorio, que va a ser muy rápido, porque ya dedicamos, bueno, una sesión entera, la semana pasada nos concentramos en esta cuarta etapa que tenía que ver con la gestión de la comunidad, que este suele ser el proceso más amplio. Y si os acordáis, Francisco os contó en qué consistía esta etapa de gestión, que en realidad es tratar de que la comunidad cumpla con aquel propósito, aquellos objetivos de los que se dotó, asegurarse de que la gente participa y que la comunidad avanza hacia donde dijo que iba a avanzar, y ojalá con los ritmos y con las actividades y con los roles que se había dotado, ¿no? Y dentro de las grandes actividades que ocurren durante este proceso de gestión, Francisco hizo pie en el de planificar y organizar las actividades, el de asegurarse de que las personas participan desde el rol que les corresponde, y en hacer seguimiento y ir comprobando que la comunidad está avanzando, ¿no? hacia donde quiere. Y os compartió pues algunos ejemplos de las plantillas que tenéis en la guía, que os entregamos al final de la sesión anterior, os hemos compartido antes en el WhatsApp, y al final de esta sesión os compartiremos la guía completa con todas las sesiones, ¿no? Y os compartió ejemplos de las plantillas que se utilizan para hacer seguimiento, y os contaba ese proceso de hacer unas evaluaciones permanentes para ir comprobando si la comunidad está cumpliendo. Y os compartió el acceso a un curso online que creamos para ayudar a los facilitadores, que ahora os voy a hablar también, os voy a recordar un poquito que lo vimos. Tuvimos como invitada a la Fran Martínez, que veo que acaba de entrar también, que fue la coordinadora de gestión de conocimiento de la Corfo y la facilitadora de la comunidad. Y si os acordáis, la Fran
nos empezó haciendo un recibimiento para ver cómo llegábamos y luego nos compartió algunas diapositivas, una de las típicas que tiene que ver con cuántas veces lo que vamos a hacer alguien ya lo ha descubierto y nos contó detalles tanto de la Corfo como institución como de la comunidad que se montó y nos compartió también algunos datos de cómo habían organizado el trabajo a nivel de la mesa que impulsaba, de la mesa que estaba continuamente diseñando, de la periodicidad con la que tenían las sesiones, de cómo iban estructurando cada sesión en tres partes. Nos habló también de cómo habían definido el rol tanto del líder de la comunidad como de la facilitación y nos contaba todo el desafío que tenían en Corfo como organización jerárquica y la necesidad de crear un entorno donde la gente estuviera tranquila, segura y con ganas de participar. Y nos compartió finalmente los aprendizajes, ¿no? De el co-construir, de que realmente el conocimiento está distribuido y en este caso estaba en los equipos regionales y del impacto que tuvo compartir conocimiento unos con otros porque ayudó a acelerar esa curva de aprendizaje, ¿no? Después de esto, si os acordáis, hicimos un ejercicio de 20 minutos donde os propusimos entrar en ese curso online que creamos para ayudar a los dinamizadores con habilidades de dinamización. Y si os acordáis, os pedimos que fuerais al módulo 4 específicamente, porque ahí se trabajaban tres tipos de habilidades y tenemos conectado el curso con una IA por detrás, de manera que tú puedes responder las actividades que te plantea el curso y la IA te da feedback respecto de las respuestas o las situaciones que tú planteas, ¿vale? Dejamos un rato para preguntas y presentamos la última sesión, que es la de hoy de cierre, que tiene que ver con eso, con qué se puede recuperar de la experiencia de la comunidad y es lo que vamos a ver ahora, en realidad. Entonces, si no hay preguntas urgentes que haya que contestar ahora, yo le voy a pasar a Francisco para que nos presente a nuestro invitado Jesús Martínez. La semana pasada un Martínez, esta semana hay otro Martínez. Yo soy Martínez, no estamos emparentados, nos conocemos hace muchísimos años. Pero Francisco, porfa, cuéntanos quién es Jesús y qué es lo que le propusiste a Jesús que nos contara hoy sobre esta etapa de cierre. ¿Está Francisco por ahí? Estás muteado, Francisco. Está Sí, sí, muteado, sí, ahí, ahora, ahí, ahí, ahora. ahí, ahí, perdón, perdón, perdón. Ya, los vuelvo a saludar a todo el mundo, ¿cómo están? A los que se vienen incorporando. Buenas tardes, Jesús, para ti, ¿cómo estás? Hola, buenos días para Oye, vosotros. bueno, Jesús, yo creo que no necesita mayor presentación. Él fue responsable del programa formativo del Departamento de Justicia, probablemente una de las personas que tiene más experiencia en comunidades de los que uno pudiera buscar y encontrar por el mundo. Él ha impulsado muchas comunidades, ha también tenido que cerrar probablemente muchas comunidades y por eso que queríamos recoger su experiencia. Ya van a ver que el español es catalán y probablemente esta va a ser una conversa. Le podemos ir preguntando cosas, así que yo sin más presentación, adelante. La idea es esa, ¿no? Es aprovechar la experiencia de Jesús respecto de los cierres de las comunidades, que siempre es un proceso complejo. Así que adelante Jesús, todo tuyo. Gracias a Francisco, Raúl, Javier por la invitación y también por la invitación porque este curso que ahora estáis explicando, en los inicios hubo 4 o 5 personas más que no están aquí que participamos y sinceramente Javier, yo creo que de todo lo que se ha elaborado, lo que más sentido, calidad, más inputs bien gestionados está, lo tiene completo. Y ahora en la última, cuando he oído que hay debajo una IA que responde preguntas, yo creo que no es sobresaliente, como decían, es cum laude. Alguien dijo esto, no hemos llegado estamos, esto va a la matrícula de honor, sinceramente. Bien, te he dicho eso porque ya a la media me tengo que ir y intentaré aprovechar un poco unas reflexiones sobre 20 años trabajando en comunidades de práctica, es decir, un centro formativo que decide en un momento determinado adoptar una vía más orgánica, porque las comunidades de práctica, ya sabéis, lo han explicado, no tiene aquella impronta de la estructura funcional, de los cursos, que viven un poco de la rutina y viven un poco
de lo hecho y de lo establecido durante las comunidades de práctica. Son con este nombre relativamente nuevas, esto de que estamos hablando de los 90, pero nunca se propusieron o se han instaurado como un elemento mainstream, como mayoritario. Esto ha sido para itinerarios menores, es decir, más reducidos. En el centro donde yo trabajé, ahora ya estoy jubilado desde hace unos meses, se optó por hacer una área, es decir, en la última época de responsable de nuevos proyectos, los últimos 10 años fue responsable de gestión del conocimiento y de innovación. Y a partir de ahí impulsamos una línea que claramente definida en torno al aprendizaje colaborativo, al aprendizaje en colaboración, comunidad de práctica. Y entonces dotamos, porque las comunidades de práctica tienen la parte intrínseca del aprendizaje en colaboración con otros, aprendemos con otros, pero también hay que dotar para que eso ocurra, dado que no tiene esta trayectoria anterior tan consolidada como es la formación tradicional. Hay que dotarla de metodología, de sentido, de logística, de personas, de protocolos, de etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era tierra inhóspita y teníamos precedentes menores o no tan grandes. Y ahí fue un poco lo que ahora os voy a comentar. Cuando hicimos 18 años de comunidades de práctica, llevábamos el programa compartido, yo hice un post en mi blog, ahora lo he cambiado a otra plataforma, que decía adiós Etienne Wenger. Bien. Y Javier me recriminó y dijo, por favor, ese título parece que estás diciendo que se ha muerto Etienne Wenger. Etienne Wenger fue el gran padre de las comunidades de práctica, etcétera. Y es verdad, adiós Etienne Wenger. Yo me quería referir que nuestra experiencia había llegado a 18 años y que había que hacer como una especie de reset, replanteamiento, porque la idea, cuando hablamos de cierre Francisco, pues era aquella curva que hacía Etienne Berger, es decir, empezamos, lo compara él con un matrimonio, y en eso tiene razón. El inicio es: vamos a conocernos, aquí hay potencial, estamos enamorados, las expectativas son tan altas. Si hay un circuito que acompaña eso, eso sube, es imparable, y eso es en la informalidad y en la formalidad. Pero si lo damos formalidad, que es apoyo, pues el subidón, permitidme que hable en estos términos, es enorme. Personas que quieren que su práctica profesional mejore y están en esa orientación de conseguir mejores resultados, que lo que están haciendo llegue a cotas insospechadas, dejar huella. Uno llega rápido, varios, como se suele decir, y aquí está toda la razón, van más lejos. Y en esa orientación de apoyar esto que es informal mediante fórmulas dentro de la formalidad o dentro de la estructura, que por eso ahí ya os los han explicado en las previas, pues efectivamente es una especie de elemento conector, cuidado, cultivado, que hace que, y eso es lo que es esta sesión, la producción sea enorme. Enorme en el sentido de que aprenden los propios participantes y las aportaciones que dejan. Son aportaciones inmensas. Imaginaos 20 años de cultivo de comunidades de práctica. Algunas han hecho el estándar canónico de Etienne Wenger. Podemos hablar de 4 o 5 años donde se conocen prolegómenos, empiezan la producción, es una producción intensa, se retroalimentan, y cuando llegan al ciclo de hemos conseguido la publicación en el que queda claro cuál es el papel que tiene este colectivo profesional con estos protocolos, y aquí había elementos de innovación, elementos de mejora, elementos de revisión en una práctica profesional. Aquí os lo han explicado, la práctica profesional es aquello que une a los miembros. Entonces, a partir de ahí, si somos capaces de vencer ese punto de voy solo porque ahí hay una cierta competencia, cierto egoísmo, la parte cultural hay que romperla, y a partir de ahí, si logramos ese tipo de asociaciones, eso es multiplicativo, es decir, ahí hay una orientación enorme. Entonces, dicho esto,
en 20 años en colectivos diversos. Yo me he movido en el Departamento de Justicia, en elementos que tienen que ver con la ejecución penal, justicia juvenil, la gestión de los jueces, magistrados, juzgados, victimología, medidas penales alternativas, todo lo que tiene que ver. Y ha habido colectivos donde ha habido como una especie de antes y después, y ha habido colectivos donde no pudimos, por mucho que lo intentamos, introducir. Y aquello fue, Javier, como una especie de misión. Jesús, tú tienes la misión, yo mismo me la daba, tienes la misión de ir más allá y hacer que los funcionarios de vigilancia se doten. No, 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 no. Los funcionarios de vigilancia nunca se dotaron de comunidad de práctica. ¿Por qué? Esa es una reflexión que estamos haciendo, pero hay colectivos que quizás por tamaño, quizás por tareas, que están muy medidas y que la innovación no está en las personas de base, sino que está en otro tipo de elementos, ahí no cuaja. Pues la gente se ve, yo soy el conductor de autobús y aquí poca margen de mejora hay en el trayecto. Ahí hay un elemento, pero en muchos colectivos sí que se consigue. Entonces, dicho eso, y en esa reflexión vimos que el paradigma era, en algunos casos sí que llegábamos al elemento de enamoramiento, de plenitud y de bajada, de caída, que bien nos lo hemos pasado, hemos dejado nuestro legado, y a partir de ahí, lo que hicimos nosotros, vuelta a comenzar. Con ese colectivo no, pero con otros colectivos sí. Entonces, a lo largo de estos 20 años, yo creo que hemos llegado a más de 60 colectivos. En algunos casos han sido con un elemento de mantenimiento, ¿qué quiere decir? Renovado el propósito inicial, busquemos otro. Hay un hilo conductor, una cosa que inventamos nosotros, que llamábamos el moderador, que era una persona vinculada al ámbito que le decíamos, mira, en tu caso vas a tener la responsabilidad del centro formativo en poner la antena para ver aquello que preocupa al colectivo. Y haznos propuestas de cómo podríamos vincular todo eso para apoyaros y que eso se convierta en un protocolo de buenas prácticas para las personas que asisten a los juicios y que mejoren la manera de ubicarse. El defensor tiene que estar a la derecha, el fiscal tiene que estar a la izquierda. Allí en Chile yo sé que tienen, yo trabajamos, colaboramos con la Defensoría, tienen otro rol distinto, pero son reflexiones muy potentes que quizás estaban sin hacer. Entonces, donde hay una reflexión potente que está sin hacer, quien conoce el medio es aquel que puede dar la respuesta. Y si ese medio, y si ese conocedor se asocia con otros conocedores, pues eso es pura dinamita, y de eso es imparable. Entonces, dicho eso, las comunidades tienen ciclos naturales que pueden ser 4 o 5 años, lo que vimos, pero hay, y es un poco la reflexión, Javier, que yo creo que la tengo que escribir, hay elementos que hacen que pueden perdurar. Entonces, pueden perdurar porque se incentiva otro tipo de grupo paralelo con algunos miembros que han participado con objetivos nuevos. Pues eso es perfectamente viable. Y si no, y eso lo quiero dejar ahora para el final, hay otro tipo de alternativas. Si pasas a la siguiente transparencia, Diapo. creo que no ha salido por aquí. Esta es. Entonces, ¿por qué dejan de funcionar? Esto sería un poco la reflexión final. La primera es porque la misión la han cumplido. Hemos conseguido los objetivos, hemos resuelto el problema, y eso es lo canónico, lo que diría Etienne Wenger. Y esto es lo que debemos hacer. Es decir, no perdamos la orientación, tenemos que planificar. Yo voy a poner el caso muy breve porque el tiempo se va muy rápido. Monitores artísticos son las personas que tienen, o monitores deportivos, es decir, eran profesiones que tenían un nivel en la organización como más secundario, y a partir de esta asociación entre ellos consiguieron ponerse en primera línea en la orientación profesional de la corporativa. Es decir, entonces hoy, por ejemplo, estos colectivos, los profesionales, se cambiaron el nombre de monitores artísticos, dijeron, hacemos aquí una propuesta, no queremos ser monitores, que es esto de monomonitores, queremos ser profesionales artísticos en los centros penitenciarios. Se cambiaron los nombres, y los monitores deportivos igual, no queremos ser monitores deportivos, esto es de EGB aquí, esto no desmerece técnicos deportivos. Entonces, a partir de ahí empezar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que
empezaron a idear, por poner un ejemplo muy sencillo, cómo pueden haber eventos fuera en la comunidad de obra hecha por los propios reclusos y reclusas, y a partir de ahí codeándose con los niveles más altos a nivel artístico en ese ámbito. Pues arte informal, arte efímero, etcétera, es decir, eso, y llevados a los ámbitos museísticos importantes y como este, otro mucho. Es decir, que en forma de publicaciones hemos hecho publicaciones oficiales más de 60. ¿60 qué quiere decir? ISBN, autoría colectiva, y eso queda ahí porque ha resuelto un problema y está la. Entonces, esta es la misión cumplida. Otros elementos que hay que también saber, pues efectivamente, por hacer un listado de lo que nos ha pasado. Si hay un proceso de oposiciones o hay un proceso de estabilización, que aquí en Cataluña los ha habido por el tema de la temporalidad, la gente se va y hay que volver a iniciar. Entonces, pérdida de masa crítica o, por decirlo también de forma llana, no aporta, ya no se aporta valor. Entonces ahí se ve que las interacciones bajan, hay de tarde en tarde algún elemento que llama la atención, eso quiere decir que ya están dando síntomas de que eso no va a funcionar. O también en cambio de prioridades, y esto es un tema que yo soy lo que peor he llevado. Cambio de prioridades quiere decir que la salud de la formación tradicional, por mucho, Javier, que la hemos criticado porque la eficiencia que da es escasa, yo alucino. En las propias universidades ahora se está discutiendo que con la inteligencia artificial los propios alumnos están diciendo, pero si me voy a GPT o me voy a Gemini lo que me está diciendo el profe lo tengo aquí, y aún así las aulas siguen funcionando, los profes siguen funcionando. Yo creo que de esta no se van a salvar, Javier, Francisco. Yo creo que Yo aquí ya tampoco. sí que va a haber un antes y un después. Esto ya Sálvese quien pueda. es insostenible, es insostenible. Eso de hacer los PowerPoint, mi hijo. Déjame el PowerPoint que te ha puesto el profe. No le había borrado la fecha. Era el 2007 y tenía del 2003. Será posible. Venía aquí repitiendo el PowerPoint. Joder. Bien, pues ese es el tema. Entonces, las prioridades, ¿qué quiere decir? Que hay directivos clásicos que han sido exitosos en su manera de aprender y entienden que la fórmula es la fórmula que yo he vivido y lo quieren replicar. Y como en algunas personas no se dejan aconsejar porque no tienen la capacidad y la seguridad pues no es una prioridad. Bien, para ir cerrando ya, y en esto que me habéis pedido, el cierre, si se hace bien, tú Javier, cuando habéis hecho las magníficas retrospectivas en las herramientas de la gestión del conocimiento, cuando habéis hecho ese tipo de ejercicio, una comunidad de práctica, cuando ya ve que ya hay indicios de que la interacción está cesando o el límite que se habían puesto, queremos hacer este trabajo en un año, a partir de un año llegamos al momento cumbre de publicarlo, exponerlo, llevarlo a los centros, a partir de ahí efectivamente hacer el cierre, pero un cierre en el que se establezca cuáles han sido las lecciones aprendidas y se dé valor a lo hecho. Eso es un poco el tema que muchas veces por las prisas, etcétera, no acaba de hacerse, y yo creo que es un momento insustituible. Y para acabar, una reflexión que yo creo que conviene tener en cuenta. Nosotros hemos tenido cultivo, ahora yo ya estoy en otra historia, ya lo sabéis, y hay como una especie de replanteamiento del tema de las comunidades. Y yo aquí reivindico, comunidad de práctica. En la fase 2, en la fase ya no existe la comunidad de práctica, pero sí que puede existir elementos que sigan dando valor a la organización. Si partimos de la premisa de que la formación tradicional clásica, que es la que suele ser imperante en el 80 al 90% de la propuesta, yo he mirado las distintas escuelas en el ámbito público y también en el privado, las distintas propuestas suelen ser muy clásicas y suelen rotar un gran experto, el máximo experto, viene aquí y os habla con lo cual el rol de la persona que asiste tiene que haber ese punto de voy a escucharlo, pasividad, luego lo digiero y lo intento aplicar, el esquema ese básico. En esta ecuación de decir, vale, eso está bien, pero incluso en la parte 2 de las comunidades de práctica,
puede ser interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos que una vez al año el colectivo se reúna para hablar de sus temas, aquello que han hecho bien, aquello que no han hecho bien, como una sesión de buenas prácticas más informal? Muchas comunidades de prácticos, cuando dejaron de tener esa impronta, siempre de acuerdo con la dirección, vamos a reunir a los psicólogos, vamos a reunir a los juristas y los psicólogos fueron comunidades de práctica magníficas. Llegó un momento en que ya no había impulso para seguir creando en esa fuerza inicial. Pues a partir de ahí vamos a hacer la 14ª sesión de criminólogos. Y hemos llegado así en educadores sociales casi a 23 o 24. Y era un elemento. Y como esta, por ejemplo, a reconvertirlos en grupos de trabajo ad hoc. Hay un encargo específico que se le puede hacer. Ya no son comunidades de práctica, son grupos de encargo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya acabando, que el cierre hay que hacerlo en condiciones, con una reflexión sobre el aportado, darlo a conocer, difundirlo, y a partir de ahí sondear si esta vía 2 o vía B sigue aportando tanto o más valor que la formación tradicional. Entonces, hágase el balance, sopésese pros y contras, y si hay más pros, yo soy definitivamente partidario de que hay más pros que contras, decidir qué espacio le dedicamos a lo que era la comunidad de práctica para seguir reflexionando sobre ello y aportando valor. Pueden ser jornadas, pueden ser ámbito de expertos donde tienes una nómina de personas que han participado y los puedes enviar a según qué tipo de explicaciones fuera, pueden ser un proyecto concreto, etcétera. Tienes ahí un fondo de conocimiento que se ha creado y que puede servir para mantener vivo esa orientación de aprendamos juntos compartiendo, no ya en comunidad, sino en un ámbito más informal. Es decir, aquí sería, y acabo, como poner intencionalidad a lo que ya es informal, porque esto siempre ha estado, siempre ha estado. Aquí simplemente se dice, mira, tenemos la orientación desde el centro directivo, desde la corporación, desde el grupo, de que eso no se quede ahí en la nada. Vamos a recuperar iniciativas que pueden venir de ahí. Pues eso es enriquecedor para el momento posterior. Pues muy bien, Javier, Francisco, Raúl, encantado, y vuelvo a decir que es una iniciativa esta fantástica y que ojalá pueda seguir difundiéndose esta manera de aprender, que yo soy un fan declarado, Javier. Oye, Jesús, o sea, un lujo tener al tío que más sabe, que más experiencia tiene de comunidades en habla hispana, por lo menos, que yo Yes. conozca, y conozco unos Gracias. cuantos. Oye, ha habido preguntas por ahí que me imagino que ahora ya no vas a poder responder, que las he seguido respondiendo sobre cómo motivar a cuando las Y comunidades si van me lo bajando. hace, os las doy, Javier, Francisco y Raúl, y las podéis luego difundir al Vale. grupo. Ha ¿Vale? habido una cosa que me ha interesado mucho de lo que has dicho, que indirectamente cuando se habla del dinamizador, el rol Mm, de escuchar para detectar intereses, porque uno se imagina el dinamizador como uno que fomente, que hace hablar, No, que no. habla mucho para que la gente hable, pero el rol de escuchar lo que está pasando para detectar oportunidades e intereses me ha parecido espectacular. Claro, nosotros, no es tiempo hoy, pero aprendiendo de ti, facilitador de aprendizajes en el entorno de trabajo. Hicimos un mix, un facilitador de aprendizaje en el entorno de trabajo, con 4 funciones. Y venía a ser como una especie de moderador de comunidad extenso, extendido. Es decir, ahí hay un elemento, y es una persona que tiene ese rol. Es tan importante el aprendizaje para que funcione, que hay una persona que tenga la antena puesta y que vaya a Claro, escuchar las conversaciones. Pues claro. este es el rol que yo creo que debe de tener el moderador para llevar a la cocina de la comunidad, lo que tiene que Qué hacerse. bueno. Pues muy bien, Bien. gracias, y estamos en contacto. Si me mandáis las ¿Tiene? preguntas, las contesto. Vale, gracias. Ah, Perfecto. Raúl, hasta Perf- luego. Adiós. Cuida de tu nieto, Muchas Majetón. gracias. Gracias, Jesús. oye, Oye, hay una pregunta que Jesús no alcanzó a responder, pero que a mí siempre me da vuelta, porque uno siempre ve o siempre está preocupado que la comunidad no decaiga, ¿no? Se desinfle, etcétera. Pero él tiene la experiencia de comunidades que han durado años. Y nosotros mm, vemos, nosotros como consultores estamos, no logramos, digamos, hacer todo el trayecto. Entonces, cuando una comunidad se afiata y funciona bien y lleva un tiempo, yo tiendo a pensar que la disolución, cuando ya cumplimos el objetivo, es compleja porque se producen afectos, relaciones, ¿no es cierto? Hay un tema emocional ahí que el cierre debe ser complejo de trabajar.
Sí. Nosotros no hemos llegado ahí. Yo tenía esa Mm. pregunta para Oye, Jesús, pero pero vamos a escuchar. Sí. tomémosle la palabra y se las mando yo Sí. luego por WhatsApp y compartimos en el grupo de WhatsApp de la comunidad las respuestas. Porque yo hay un par de preguntas más que le quiero hacer también, que tiene que ver con el secreto de la longevidad también. Cuando tienes una mirada tan larga, a él ha dicho algo, pero ¿cuáles son esos condimentos que te ayudan a muchas veces reinventar y reimpulsar esa motivación que a veces puede caer? Y luego esto que decías tú, ¿qué es lo que se pierde también o qué es lo que se resiente cuando una comunidad se cierra? Ujú. Vale, pues Francisco, sería tu turno para hablarnos de la quinta etapa de cierre, lo que de alguna manera hemos recogido en la guía. Sí. Bueno, lo que voy a intentar hacer yo aquí es un poco estructurar o dejar más estructurado lo que planteó Jesús. Pero básicamente el cierre, el cierre de la comunidad, que se puede producir, ¿no es cierto?, por todas esas razones, o se desinfla, o logramos el objetivo, o una vez logrando el objetivo tenemos otro, pero de alguna manera hay que darle el cierre a la primera etapa, ¿no? Entonces, esto es, y es clave porque aquí también se está jugando el valor que tuvo la comunidad y eso puede repercutir en la posibilidad que existan otras comunidades a futuro. Por lo tanto, no es un tema menor, ¿no? O sea, la idea aquí es poder dejar en claro cuál es el valor y qué es lo que aportó para la comunidad organizacional completa, ¿no? Saliéndose ya de la comunidad de práctica. Entonces, este es el legado, po, es como el testamento, ¿no? Lo que va a quedar de la comunidad para las futuras generaciones u otros equipos. Por lo tanto, entonces, el objetivo es que entregar el valor a la organización y que por otro lado, o como la contracara, es que la organización reconozca ese valor que tuvo la comunidad, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay algunas tareas, siempre ponemos las tareas y esas tareitas van acompañadas con nuestras plantillas, pero la primera tarea es como informarle a la comunidad o hacer el cierre, hacer el hito de cierre con la misma comunidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eh, hay que plantear la situación, hay que ponerle fecha, hay que explicar cuál es el motivo o razón, sea de cumplimiento, de desmotivación, de lo que fuera. Y este cierre debiera hacerlo probablemente ya esto escapa al líder y al facilitador. Aquí habría que, pensamos nosotros que hay que incorporar al sponsor, ¿no? La persona que llegada de como de promover y de respaldar la comunidad es la que tiene que plantear por lo menos el cierre. Y esa es como la primera tarea, ¿no? Informar, ponernos de acuerdo y darle un timing a este cierre. Mm. Y luego entonces lo que planteamos es hacer un taller de cierre. ¿Se acuerdan que la vez anterior hablábamos de la importancia de hacer este seguimiento como de evaluación general, el que planteábamos esta revisión post-acción, básicamente que es ver qué es lo que teníamos planificado, qué es lo que esperábamos, cuál era el propósito, cuáles eran los objetivos que teníamos como comunidad, qué es lo que resultó, luego por qué pasaron las cosas que pasaron y cuáles son los aprendizajes que tenemos, así como bien a grandes rasgos. Entonces, una retrospectiva, que es lo que estamos planteando y que está bien explicada en la guía, es, es, es una revisión post-acción, pero de la comunidad completa, ¿no? No de una actividad, no de un periodo, sino hacer ya una revisión completa de lo que pasó, de lo que hicimos, de lo que logramos, de los éxitos que tuvimos para resaltarlos, de las dificultades que tuvimos para ver cómo las enfrentamos y también de los errores que se pudieron haber cometido para ver entonces cómo la próxima vez los hacemos. Un Digamos, no, comentario, Francisco. Un sí, comentario aquí, porque justo lo que tú decías de hacer esa revisión post-acción parciales te facilita que la retrospectiva final no tenga que ser de un periodo tan amplio, sino que cuando has sido metódico y has ido haciendo ejercicios claro, parciales, cuando llegas al final, haces una especie de cosecha del proceso que es mucho más complejo cuando nunca lo hiciste y lo dejas todo para el final.
Ya, sí, buen punto, porque de alguna manera entonces, claro, la memoria es frágil y si la comunidad duró un año o dos, probablemente vamos a tener pocos elementos de recoger lo que pasaron en los primeros semestres, por ejemplo. Entonces, uno apoya a lo otro, pero la idea aquí es cerrar, porque en esta retrospectiva vamos a poder comparar y si teníamos algún indicador de éxito, si cuánto lo cumplimos, cómo lo cumplimos, qué productos obtuvimos de la comunidad, qué le podemos entregar a la organización. Entonces, nos organizamos respecto de cómo lo hicimos y también nos organizamos respecto de qué tenemos para entregar. ¿Ya? Y en ese sentido, el punto 3 nos habla eh, de alguna manera, o recolectar o levantar artefactos o activos de conocimiento, ¿no es cierto? O sea, material de aprendizaje, finalmente, ¿no? Recuerden que siempre que estamos hablando de aprendizaje, no solo la comunidad no solo lo hace para sí misma, sino lo hace para la organización y por lo tanto hay aprendizajes que tenemos que transferir o entregar a otros que no estuvieron ahí. Y para ello entonces se arman o se desarrollan material de aprendizaje que facilite las prácticas que queremos implementar o aquello que se ha decidido, ¿no? Un artefacto de conocimiento puede ser un curso, puede ser un instructivo, puede ser un afiche que indique algo. O sea, tenemos muchas maneras, digamos, de transferir un cierto conocimiento, una cierta idea, una práctica, etcétera. Y por último, es el tema de la transferencia misma. Una vez que nos organizamos internamente, sabemos lo que hicimos, podemos tener propuestas para mejorar errores o mantener ciertos éxitos, lo que planteamos es que tiene que haber un plan, una planificación de transferencia y de difusión de los productos de la comunidad. Y entonces aquí se pueden, bueno, plantear muchas maneras, ¿no es cierto? Lo más típico es que podamos hacer a lo mejor reuniones donde se explique lo- los, los, eh, los aprendizajes obtenidos. De aquí se pueden sacar cursos de capacitación sobre ciertos aspectos. Se puede plantear modificar el proceso de inducción que puede haber en ciertas áreas o en ciertos temas. Pero el hecho es que activamente, digamos, se comunica y se transfiere. Un ¿Ya? par Y de apuntes, hay Francisco. Sí, perdón. Lo que te iba a hacer un par de apuntes sobre esto que estabas diciendo. Fíjate que en el taller de cierre, cuando tú decías que los beneficiados de la comunidad no solamente son los miembros de la comunidad, sino que es la organización, uno al cierre, a esa retrospectiva, puede invitar y debería invitar a esos actores también, porque ellos también te van a entregar feedback cuando haces ese ejercicio de recogida de aprendizajes, ¿no? Y lo otro que decías tú es que para elaborar esos artefactos es importante haber sistematizado previamente, que es algo que lo damos por supuesto y algo que no siempre ocurre, porque el hecho de documentar y sistematizar es un ejercicio no tan agradable y que toma tiempo, pero si a lo largo de la vida de la comunidad no ha sido ordenado, el dinamizador no ha sido ordenado a la hora de recoger, estructurar, luego la capacidad de alguna manera estructurar esos activos de conocimiento se vuelve complicada porque otra vez empiezas a tirar de la memoria y la memoria generalmente flaquea. Entonces, por eso es tan importante ser ordenado y sistemático durante el proceso porque te facilita la elaboración de esos activos al final. Sí, y respecto de eso, yo quisiera agregar también como quizás como nota final, es que la comunidad no es algo que está como, no es una estructura rígida, ¿no? Y por lo tanto, si en una comunidad el trabajo de la facilitación y luego la captura y la sistematización de los contenidos, etcétera, se vuelve algo muy pesado, bueno, la comunidad puede entonces tener sublíderes y subfacilitadores o facilitadores por ciertos temas. O sea, aquí no hay nada rígido ni la metodología, digamos, no Claro. se plantea como algo, no sé, que sea como una camisa de fuerza, sino que siempre está la posibilidad de ir inventando, de ir innovando, de ir generando alternativas para el mejor funcionamiento. Y esto quizás también puede ser un aprendizaje que se tome hacia el final del cierre como para ir
eh, transfiriendo eso a nuevas comunidades. Pero yo me quedo con la idea de que esta etapa no es como, ya, mira, cerremos y que es como cerrar la puerta, sino que es súper importante porque lo que permite es abrir la puerta a nuevas comunidades, dado que podemos ir reconociendo el valor que dejó una comunidad. Entonces, esas son las tareas fundamentales y básicas. Y como siempre, en la guía ustedes van a encontrar plantillas para ir eh, completando, por ejemplo, ciertos aprendizajes, ¿no es cierto? Y aquí la parte final van a tener la información de la comunidad y quién participó en esta retrospectiva, por ejemplo. Y entonces la plantilla es una suerte de ficha de lección aprendida, ¿no es cierto? Donde nos dice cuál fue el aprendizaje y le ponemos un título para poder sistematizarlo o hacer una relación entre los aprendizajes, a quién está destinado ese aprendizaje. Es muy importante saber porque eso nos va a determinar la forma en que lo estructuramos, el diseño que le damos, el lenguaje que ocupamos, etcétera, tiene que ver con el grupo objetivo al cual puede estar dirigido. Y se hace una explicación del contexto de aprendizaje, de por qué sucedía lo que sucedía y cuál es el aprendizaje mismo. Y después hay una cierta estructura que van a para que la incorporación de ese aprendizaje se pueda materializar de una forma que esté planificada. ¿Sí? Eso básicamente van a encontrar en la guía. Perfecto. Eso básicamente, como quedarse con esta idea del cierre que no es el punto final, sino que abre hacia futuras posibilidades. Y entonces queríamos pedirles en este momento es que hagamos una pequeña evaluación de lo que fue este proceso, en vez de un trabajo de cierre, porque en realidad no tiene mucho sentido que completen ahora las planillas de cierre, pero sí les pediríamos que nos hicieran una pequeña evaluación en 10 minutos eh, sobre este procesito y sobre y sobre cómo están viendo las comunidades. ¿Sí? Ahí Hemos, está. sí, en el chat yo he colgado justamente este link que yo les he puesto, lleva a este formulario, creo que son 15 preguntas con 5 opciones, que es muy fácil de rellenar. Y la idea es que recojamos eso, lo que decía Francisco, cuál es su perspectiva, su opinión de esta acción que estamos haciendo, pero de las comunidades también en general. Entonces, si entran en ese link, lo van a poder rellenar y aprovechamos para recoger su feedback sobre la marcha. Y mientras, he visto que hay 2 o 3 preguntas, Francisco, déjame leerlas Ya. y vamos aprovechando este tiempo. Voy a colgar por si acaso de nuevo el link, porque creo que se ha sumado una persona nueva en este último momento. Y déjame mirar un par de preguntas. Rebeca dice, entiendo que a lo largo de la vida de la COP ese ciclo se va generando de diseño, producción, ejecución y o transferencia, validación, medición, ajuste, pero al cierre se genera un cierre global de todo este trabajo y quizás se genere un entregable de valor completo o incremental o nuevo que precisamente concrete el valor. ¿Correcto? Dice Rebeca. Sí, yo diría que sí. Es una evaluación de todo el proceso. Incluso puede ser del proceso de diseño, del lanzamiento, etcétera. Y que, claro, y que lo que se espera es que agregue valor para las futuras comunidades, tanto como para los contenidos específicos por la cual la comunidad se levantó, se generó, que tiene que ver con el propósito y los objetivos que se persiguieron. Luego sigue Rebeca y dice, eso es importante porque la organización no puede ni debería esperar hasta el cierre de la COP para ver el beneficio del trabajo. Perdería oportunidad, valor, interés, prioridad. ¿Comparten ese punto? Yo también, sí, yo lo comparto. O sea, recuerden que una labor del líder, ¿no es cierto?, en la gestión de la comunidad es mantener de alguna manera la información y la dirección, es recoger la dirección desde el sponsor de lo que la comunidad va haciendo
y las expectativas que pueden haber de la organización en la comunidad. Esto es un ir y venir, ¿no es cierto?, de información que es relativamente constante y que esperamos, obviamente, que el sponsor representa a la organización en general en su demanda, en sus peticiones, etcétera. O sea que, claro, no hay que esperar hacia el final, ¿no? El final es la guinda de la torta. Vamos informando y vamos entregando los aprendizajes en la medida que se van produciendo. Claro. Ángel Oye, tiene la mano arriba. Ángel ha levantado la mano, sí. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Bueno, Ángel. yo siempre pienso que el valor de todo lo que hacemos debe ser tangible, porque a veces ese valor no se ve. Y si la alta dirección no ve ese valor, aquí hay un dicho en Venezuela que dice no se le ve el queso a la tostada, a la arepa, o sea, no le ven el resultado y hemos invertido tiempo, hemos invertido recursos. Yo pienso que hay 5 tipos de valores que hay que identificar y que en una comunidad de práctica en la fase de planificación tienen que ser ya predefinidos. Por ejemplo, el primer tipo de valor es inmediato. El valor inmediato es el hecho de reunirnos, de compartir conocimientos, de lograr que personas voluntariamente se adhieran a las comunidades de práctica. Luego hay un valor potencial, que el valor potencial es todas esas cosas que nos van a servir a futuro y como lo plantea Francisco, puede ser la materia prima para nuevas comunidades de práctica. Luego tenemos el valor aplicado. El valor aplicado es ahí donde está lo visible, qué cambios ocurrieron, porque muchas veces las comunidades de práctica trabajan, se gestionan, se cierran, algunas inician nuevamente, pero no se ven los cambios. Sí. Luego tenemos el desempeño y el desempeño tiene que ver con un antes y un después. Ajá, antes de la comunidad de práctica trabajamos así, nuestros indicadores tenían este comportamiento, después de la comunidad de práctica, ¿qué fue lo que ocurrió? Y hay un valor que para mí es más importante es de transformación, que es el impacto que va a tener la comunidad o las comunidades en la organización, en la cultura, y aquí es donde está, digamos que el arraigar eso en el pensamiento de las personas, que no vean que la comunidad de práctica es, los dueños son un departamento nada más. Por ejemplo, como pasa con la calidad en las organizaciones, que hay el síndrome del departamento, donde el único responsable de calidad es el área de calidad. ¿Okay? Entonces, esos 5 tipos de valores yo pienso que si lo identificamos previamente, nos puede ayudar a ese registro posterior y a mostrar los resultados de las comunidades de práctica. ¿Okay? Gracias. Gracias a ti, Gracias, Ángel. Ángel. Sí, la verdad es que importante, sobre todo el punto de que idealmente definirlos previamente, ¿no? Porque es lo que te va, digamos, a orientar el trabajo de la comunidad, ¿no? Si definimos previamente ciertos objetivos, ponemos indicadores, entonces eso permite que la comunidad se oriente hacia eso y pueda cumplir de mejor manera, ¿no? Aun cuando claramente sucede que hay serendipia de alguna manera, hay resultados que nadie esperaba y que se producen y entonces, bueno, mejor recogerlos, plantearlos, mostrarlos. Pero pasa harto eso también, que hay mucho valor que no lo teníamos claro y que va apareciendo en el camino. Mm. Oye, Javier preguntó hace un rato si hay un número óptimo o límite de integrantes de una comunidad. No lo tenemos registrado eso, porque mira, cuando aparece un número muy amplio de personas, entonces lo que ha pasado es trabajar en subgrupos que después se van compartiendo las opiniones, ¿no? Yo no sé, por un tema de formación y que de alguna vez estuve viendo, lo ideal es como trabajar entre 5 o 6 personas, ¿no? Porque eso permite que un grupo no se transforme en algo tan grande como para que haya personas que no participan y no se nota, y tampoco es tan pequeño como para que una sola persona o dos tomen la palabra
y no permitan a los demás funcionar. Entonces, entre 6 7 8 personas es un buen grupo. Y cuando hay 12 14 o 20 lo que hacemos habitualmente es subdividir el grupo para que trabaje en grupos o en subgrupos como de ese tamaño. Ahora, Eso. Entonces, yo, imagino que, perdona, pero imagino que sí. a lo mejor trabajar con 6 grupos de 6 ya es como suficiente, ¿no? Si no, habría que buscar la manera de articularlos de una manera que impida, digamos, que haya falta de participación o sobreparticipación. Esa básicamente es la clave. Sí, yo iba a comentar, si os acordáis que lo hablamos la semana pasada, que uno tiene que entender que dentro de la participación en una comunidad hay diferentes maneras de participar y hay gente que participa más pasivamente porque entiende que su rol es más de aprender que de aportar, viceversa. Y de hecho, yo creo que os contamos, nosotros para elaborar esta metodología, en una etapa lo que hicimos fue entrevistar a varias organizaciones que ya tenían experiencia de años en la implementación de comunidades de práctica. Jesús fue parte de nuestro equipo también, ¿no? Y yo recuerdo, en un caso, en el de CaixaBank, por ejemplo, que la comunidad de formadores del banco era enorme, eran de cientos de personas, y en Telefónica, que fue otra de la que entrevistamos, que también tenía una comunidad de formadores internos, eran hasta de 1000 personas. Claro, eh, yo creo que hay que diferenciar entre participar y asistir. Uno tiene participantes y asistentes, ¿no? A más grande que es el grupo, como dice Francisco, es más difícil lograr el involucramiento, ¿no? Y la interacción. Yo también creo que tenemos un paradigma del mundo presencial que lo transferimos directamente al mundo virtual y yo creo que eso uno lo puede reevaluar, porque efectivamente en el mundo virtual hay maneras de participar que son más fáciles que lo presencial, pero que seguramente también se resienten y que estamos aprendiendo, porque tenemos mucha menos experiencia de trabajo virtual que de trabajo presencial, ¿no? Pero bueno, en realidad no hay un número exacto, pero sí que conocemos casos de comunidades con mucha gente. Ahora, seguramente el grado de participación individual y de involucramiento y de aportación de los individuos seguramente no será el mismo, pero yo siempre digo lo mismo. Ojo, porque en el mundo presencial conocemos muchas actividades que no necesariamente donde la gente participa o donde el hecho de ser presencial y ser un grupo pequeño te garantiza que lo que ese grupo va a hacer va a funcionar bien. Ojo, porque eso, el tamaño del grupo no siempre te garantiza, el tamaño pequeño no siempre te garantiza un resultado óptimo. Yo creo que con eso hay que tener un poco de cuidado. Creo que hay un Oye, par de perdón, pero preguntas más. Dale, me dale. avisan que tenemos muy poca respuesta del cuestionario. Así que Ah, yo, por bueno. favor, les pediría que todo el mundo pueda completarlo y quizás le demos 5 minutitos o 4, porque quedan 5 minutitos, porque pareciera que nuestra conversa influye o perturba a los que Es quieren más conectarse para... es más interesante que el cuestionario. Claro, pero perturba la respuesta. Entonces, 3 minutitos demos de silencio para que puedan comenzarlo. ¿Les Vale, parece? vale. Y creo que hay una pregunta por ahí, voy a revisar de Cecilia. Ah, es un comentario. Vale. Me- voy a hacer un pequeño comentario para,
para evitar el ah, silencio, para evitar el silencio. No, es que Javier Sáenz pone aquí que en entornos virtuales de aprendizaje hay un límite de tutor de 30 participantes y un grupo, hay alguna voz que se cuela. Bueno, y un grupo pequeño, 5 o 6 personas, le suena próximo y de efectividad. ujú. Entonces me estaba acordando que antiguamente había algo que, una técnica que se llamaba el Philip 66, que lo que te recomendaba era que se podía trabajar a lo más con 6 grupos de 6. 6 grupos de 6 hacen 36 personas. Y eso es más o menos manejable y que tiene que ver con lo que yo decía, como del grupo no puede ser ni muy pequeño ni muy grande. Bueno, Creo que anda por ahí. y para los presenciales estaba el de la pizza, ¿no? El grupo tiene que ser tan grande como que puedas pedir una pizza y repartir pizza para todos y que alcance. O sea, 6, 8 porciones, ¿no? Oye, yo creo que nos quedan 2 minutos. Dos. Yo os iba a recordar que si queréis que le traslademos preguntas a Jesús, aprovechemos aquí y nos las pasáis, o también en el grupo de WhatsApp, pero así las recopilamos y como ya veis que está como ejerciendo de abuelo, que donde todas sus prioridades están colocadas ahí, tratemos de condensárselas todas y pronto para enviárselas. Nos va a responder seguro porque es muy disciplinado y así le sacamos partido y las incluimos como parte del cierre en el grupo de WhatsApp. Así que si queréis, si tenéis cosas para comentarle a Jesús, porfa, aprovechar, escribirlas y se las hacemos llegar. Yo creo que estamos, ha habido varios ya que han dicho que lo han rellenado. Y yo creo que para ir cerrando, bueno, preguntas y comentarios ya lo hemos hecho. Esta era la última sesión. Y Francisco, no sé si quieres decir tú algo porque Raúl tiene una última diapo que mostrar. Entonces, No, yo ¿cerramos con me quedo. esto? Sí, yo voy a colgar ahora El como documento. el documento de la guía metodológica completa. Así es que si alguien la necesita completa va a estar ahora aquí. Y nada, muchas gracias por todo. Quedamos contactados a través del WhatsApp por cualquier cosa que requieran, alguna pregunta de último minuto. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo. Raúl, Sí, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Francisco. Vamos a seguir con este tema, una continuación, por decirlo de alguna forma, de este ciclo. Es el podcast que va a empezar el día viernes 12 de junio. Aquí, como lo están viendo, se llama Aprendiendo entre Todos. Ahí está el código QR para inscribirse. También lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que se inscriban. Y en donde distintos actores de organizaciones públicas y privadas nos cuentan sus experiencias de primera mano con comunidades de práctica. Por supuesto, también son entrevistas hechas por nuestros relatores estrella, Javier y Francisco. relativamente breves además, ¿no, Raúl? ¿De cuántos son? ¿De Sí, 20 son de minutos, media una cosa hora. así? Sí, ¿Media son hora? entrevistas de media Vale, hora, sí. vale. Así que están todos Oye, invitados para este próximo viernes. O sea, 2 viernes. aparece, sí, aparece una buena idea aquí, hacer una comunidad de los que hagamos comunidades. Claro, claro. Ya, que estén súper. Muchas Muchas Un gracias a gracias. placer. todos, muchas gracias Cuídense Francisco, Javier, mucho. todos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto, chao. Chao. Chao.